palabra ahora el senador Oscar Parrilli. Gracias, Presidenta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero expresar que esta ley no es importante que la sancionemos. Lo importante es lo que esta ley nos habilita. Porque en realidad si hoy sancionamos esta ley y mañana cuando venga el acuerdo suscribimos cualquier cosa, la verdad que mejor no hubiera habido ley. Mejor hubiera seguido las cosas como estaban. Por eso quiero yo decir con toda claridad y expresar al menos mi sentimiento, y estoy seguro que de varios compañeros senadores. Tampoco quiero entrar en una gran discusión con los senadores que formaron parte del anterior gobierno acerca de en qué situación encontraron el país. Simplemente voy a leer lo que ya dije una vez, pero es importante recordarlo, lo que el gobierno anterior, en marzo del 2016, cuando hablaba al Foro Económico Mundial, decía de la economía argentina. Decía que había una desocupación del 6%, la menor desigualdad social de la región, la mayor clase media, instituciones sólidas, infraestructura bien desarrollada, una economía robusta, la tercera de Latinoamérica, el PBI per cápita más alto de Latinoamérica, menos del 6% de desocupación, un sistema federal y republicano presente, infraestructura con 43 aeropuertos, 43 puertos, perdón, 54 aeropuertos, disponibilidad de recursos naturales y había oportunidades de negocios en los agronegocios, en la industria del software, en el sector energético, en las telecomunicaciones. Y por último decía que había una gran capacidad de endeudamiento de la Argentina porque solamente el 13% del PBI estaba en deuda externa. Esto, reitero, no lo decía Cristina Kirchner o Parrilli, lo decía el gobierno de Mauricio Macri en marzo del 2016. Esto lo quiero decir para que, bueno, cada uno podrá dar sus números, pero lo más importante es que nos encontramos. Y la verdad que cuando uno mira lo que ocurría en diciembre del 2019, cuando asumimos el gobierno, había dos como tentáculos sobre la Argentina. Por un lado, la tierra arrasada con desocupación, con hambre, aumento de la pobreza, superinflación, baja de salarios, la industria destruida, la ciencia, la tecnología. Y por otro lado, este fenomenal e inmenso endeudamiento, en manos de acreedores privados y en manos del Fondo Monetario Internacional. Parecía como si fueran dos tentáculos que se estaban agazapando sobre los argentinos para que el próximo gobierno les sea imposible salir adelante frente a estas dos realidades. Por eso yo quiero que se acordó con una gran reducción de lo que nos habían dejado y queda este tema, esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo quiero contar lo que es el Fondo Monetario Internacional porque en realidad esta no es una discusión que vamos a tener con el PRO o con Juntos por el Cambio. Esto es una discusión que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, al cual tenemos que reclamarle y exigirle varias cosas. Primero, por ejemplo, les voy a contar, miren, el Fondo Monetario Internacional, casi el 90% de los créditos que da, lo tiene a 11 países. ¿Quiénes son esos 11 países? Argentina es la mayor, con casi el 38%, Egipto, Ucrania, Pakistán, Grecia, Sudáfrica, Nigeria, Marruecos, Túnez, Ecuador, que ahora aumentó su deuda, Irak. Si uno mira la situación de todos esos países, tienen una caída del PBI, ya venían y con la pandemia, fenomenal, todos arriba del 10%. Una inflación elevada, una pobreza en aumento, un desempleo con niveles récord. Y de estos países, solamente 5 de ellos, los 5 primeros, Argentina, Egipto, Ucrania, Pakistán, tienen casi el 80% de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Y entonces el Fondo Monetario Internacional está exigiendo a estos países que aplique políticas
que precisamente son las que están causando todas estas situaciones de pobreza, de marginación, de endeudamiento. Y la verdad que yo quiero decirles a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, ¿no escuchan lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Latinoamérica? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en Chile, en Perú, en Ecuador, hasta en Pakistán, hasta en Egipto, con los pueblos saliendo a la calle reclamando que cambian las políticas económicas? ¿No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en Europa, donde además esos países que tienen los niveles más altos de vida que el resto, porque la gran mayoría del resto de los continentes, también está saliendo el pueblo a la calle reclamando un cambio de las políticas? Por eso nosotros con toda humildad le queremos decir al Fondo Monetario Internacional, tienen que cambiar, no pueden seguir exigiendo la misma política. Y no solamente a la Argentina, a todos los países. La verdad, yo sé que no son los funcionarios, no tienen capacidad de decisión. Son la Junta de Gobierno, o los directores, o los presidentes. Miren, el otro día nuestro presidente Alberto Fernández, en el G20 dijo que el mundo transita hacia niveles alarmantes de desigualdad. Es una gran oportunidad para que cambiemos el modo en que este mundo funciona. Dijo también, la pandemia dejó en evidencia esa desigualdad. Acá debemos atacar para vivir en un mundo más equilibrado. Estamos seguros que el mundo transita hacia niveles alarmantes de desigualdad. Bueno, miren, estas palabras se tienen que transformar en hechos concretos. Entonces tenemos que decirle con toda claridad al Fondo Monetario Internacional. Lo primero de ustedes es que no pueden imponer ninguna condición. Y en todo caso tienen que cambiar. No pueden seguir con lo mismo. Porque lo único que hacen es generar más pobreza, más protestas, más muertos, más represión. Claro, ellos están muy bien. Tienen un presupuesto de casi 1.500 millones de dólares. Funcionarios con altos salarios que viajan en aviones en clase de primera, se hospedan en grandes hoteles. Austeridad para ellos, nada. Obviamente, gastan y gastan. Total, pagan los pueblos del mundo. Nosotros, el bloque nuestro, le ha hecho una carta al Fondo Monetario Internacional de la cual no hemos tenido respuesta. Pero bueno, nos hemos enterado por un artículo periodista que un integrante de ese organismo nos ha dado la razón. Bueno, valga la gracia, ¿no? Gracias por la novedad. La verdad que ellos dicen hay que cumplir con la ley. Bueno, lo primero que deberían hacer es comenzar a cumplir con la ley. Y acá reconocen que le dieron a la Argentina un crédito que no le podían dar, porque las normas del fondo no permitían que se le diera un crédito de la magnitud que se le dio. Y además reconocen también que se le dio para algo que el fondo prohíbe, que es la fuga de capitales. Ahora, eso que no tiene responsabilidad, bueno, no importa, pasó. Trump le habló a alguien y le dieron el crédito. Mire, pero ¿sabe cuál fue lo más grave, además de todo esto? Porque dice, no, fue una fuga legal, no nos dimos cuenta. Sí que se dieron cuenta, son cómplices. Ellos saben por qué, porque cuando otorgaron el primer crédito, en el año 2018, cuando Argentina había entrado en default con los acreedores privados, esa primera norma establecía que hasta las elecciones iban a desembolsar 26.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Como se les vino como una nube de nieve, ¿no? Como una bola de nieve. Se le empezó a agrandar. Modificaron. Sabían que estaba fugándose el dinero. Y sin embargo modificaron y le dieron más dinero. ¿Saben cuánto le dieron hasta las elecciones? Bueno, de 26.000 millones que tenían que darle, le dieron 44.000. 18.000 millones de dólares más. Modificaron las condiciones originales del crédito que ellos habían otorgado. Entonces, por eso la verdad que ahora dicen, no, cuando uno le pide, mire, tienen que, hoy la tasa de interés que nos están cobrando es usurera, la verdad, es arriba del 4%. En el presupuesto del año que viene tenemos para pagar de intereses al Fondo Monetario Internacional como casi 1.400 millones de dólares. Una barbaridad. Lo primero que deben hacer es reducir drásticamente la tasa de interés.
Lo tienen que hacer. En Europa, el Banco Central Europeo, pero no solamente para nosotros, es para todos los países, aunque sea por la academia, si no son solidarios con los pueblos a los cuales le han infligido el daño que le han infligido. En Europa, el Banco Central Europeo les está dando dinero a los gobiernos con créditos baratos y además con subsidios por 360.000 millones de euros. Y a nosotros nos quieren cobrar intereses. La verdad, no sé qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden. ¿Que el Congreso seamos los que pongamos la cara por ellos? Para que digan, no, se sacaron la foto con el Papa, entonces ahora son buenos. Mire, yo voy a creer que son buenos cuando cambien las políticas. No me convence ninguno de los gestos mediáticos que tienen, ni siquiera el reconocimiento que han hecho de esto. ¿Y qué investigación interna han hecho? Dicen, no, no se puede bajar los intereses. ¿Y se puede dar los créditos como los dieron? Violando las normas de ellos. Y eso no tiene ninguna sanción, no importa. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de un desastre irresponsable y temerario como el que tomó el anterior gobierno. ¿Por qué no se ponen en serio a trabajar, por lo menos para ayudarnos, para saber dónde está la plata? La plata no está acá, no está en el Banco Central. No está en ningún aeropuerto, en ninguna obra, en vivienda, no está en ningún lado. Así como vino, se fue. ¿Por qué no nos ayudan a ver dónde está? Entonces vayamos a verla dónde está, a ver si le cobramos lo que se la llevaron, para que ellos puedan volver a recuperar ese dinero. La verdad que, mire, yo, sinceramente, ¿no? Creo que nosotros por lo menos creo que tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer y vamos a ayudar a nuestro gobierno, obviamente para plantarse con firmeza frente a esto. Pero tenemos que decirle muy clarito al fondo. Mire, no vamos a aceptar lo que ustedes nos van a imponer, así porque sí. No somos una escribanía del fondo. Tienen que, primero, no imponer ninguna condición de política económica. Esa es decisión soberana de la Argentina. Si nos equivocamos por lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, una drástica reducción de intereses. En tercer lugar, comenzar los pagos ya por el año 2025, por lo menos 3-4 años para recuperar. Y después décadas para pagar. No se va a poder de otra manera. Y si no, ¿qué va a ser? Más hambre, más sufrimiento. Miren, hace un ratito acá ahora terminó. Estuvo toda la tarde, estoy acá en el Senado. Había una manifestación de jóvenes con los bombos. ¿Qué pedían? Trabajo y educación. ¿Y qué le vamos a decir? No, mira, el fondo, tenemos que pagarle al fondo, así que no hay para trabajo y educación, olvídate. Eso será para tu hijo, para no sé. No, mire, yo, la verdad, creo sinceramente, señora presidenta y compañeros, colegas, como dijo también los senadores preponentes, primero que hay juicios acá en la Argentina, que están investigando cómo se tomó esto. Segundo, que por lo menos reclamamos que el fondo haga una investigación. Es lo menos que tienen que hacer. ¿Cómo nos piden a nosotros que no? Las normas imponen bajar los intereses. No, y violaron todas las normas antes. ¿Cómo es la historia? Me parece que no hay igualdad de trato, no hay igualdad. Yo creo que nosotros tenemos una obligación con nuestro pueblo. Y además, como decía el senador, nos incorporamos, nosotros por historia, mire, al fondo no lo queremos, la verdad. Nunca lo quisimos. Ni en la década del 50, ni en el 70, ni en el 2003. ¿Quién se lo sacó de encima? Le pagó y basta, no más revisiones, no más exigencias. Obviamente ahora, por lo menos lo que pretendemos, no sé, veremos cómo se le pagará, pero que no pongan exigencias, no queremos relación con él. Porque siempre que hubo relación, perjudicaron a los argentinos. Todos los programas económicos, ellos avalaron, suscribieron, incentivaron, fueron todos en contra del pueblo argentino. Y nosotros venimos a representar los intereses del pueblo argentino. Y eso simplemente, miren, en la carta se lo decimos. Le recordamos los periodos donde hubo acuerdo con el fondo y donde no hubo acuerdo. Cuando se aplicaron políticas que no tenían que ver, creció el empleo, disminuyó la pobreza, creció el salario real, creció la industria, la ciencia. Cuando hicimos lo que ellos quisieron, fuimos para atrás. Y no queremos volver para atrás. La verdad que no venimos acá para darle un manto de cobertura legal a los desaguisados que hicieron el gobierno anterior. No, de ninguna manera, presidenta. Mire, vinimos para acá para cambiarlo eso.
Y en esto creo que tenemos que ser muy firmes, muy convincentes. Nuestro pueblo nos va a estar mirando y nos va a estar reclamando, exigiendo, no ahora, cuando venga el acuerdo. Entonces nosotros vamos a apoyar a nuestro ministro de Economía, a nuestro presidente, pero para que se plante frente al fondo, frente a todos los países, y les diga con claridad, tienen que cambiar, esto no aguanta más. El pueblo argentino no está dispuesto a seguir aguantando este tipo de atropellos, de inequidades, de injusticia. Porque si la pandemia, como dice el presidente, nos puede dejar alguna enseñanza, bueno, que al menos esa enseñanza sea para que mejoremos la calidad de vida de nuestros pueblos. Por eso, señora presidenta, y a todos los compañeros colegas, obviamente que vamos a votar favorablemente, pero con la vista puesta en cuando venga el acuerdo. Y ese acuerdo no tiene que ser un retroceso para los argentinos, ni un mantener el statu quo. Tiene que ser un cambio drástico en la relación con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, señora presidenta. Gracias.